Este programa es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Marketplace, tu casa es tu reino. Chacoré, Sociedad Anónima, tradición y calidad. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente. Nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Con la gente que me gusta. Nos acompañan esta noche en Mina la Carta el señor Arturo Fleitas, actor y director de teatro. Cualquier charla, la locura. El señor Andrés Silva, director de la Fundación Teletón. Me encanta hablar de proyectos. La señora Lisa Bogado, cantautora. Que se olvidan después. El señor Hugo Cataldo, director de la película La Chiperita. Que cuando saluda. Con ustedes, la señora Mina Feliciángeli. ¡Da un aplauso! ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Hoy realmente para copiarle del todo a Mirta Legrand, como decimos, una mesaza, ¿eh? Bueno, en serio, un placer. Y yo con calor, estaba diciendo vieja y gordita ya, gordita es más disimulada, ¿verdad? ¿Sabes qué? Me iba a pasar así apantallando toda la noche. Entonces así le esfuerzo a los directivos del canal que pongan más aire, ¿verdad? La próxima vez hacemos una huelga de bombachitas sacadas o algo así para hacer un escándalo. Ya. Empecemos la huelga ya. Bueno, realmente qué placer esta mesa fabulosa. Como todas las mesas, la verdad que los miércoles tenemos unas mesas sensacionales. Con nosotros, empezamos por la mujer primero, ¿sí? La dama primero, por ¿puede supuesto. ser? Siempre, Bueno, siempre. Lisa, abogado, cantante, mamá, ¿verdad? Porque Mamá antes que nada. Mamá y cantante, periodista, todo. En realidad no sé cómo presentarla a Lisa. ¿Qué tal, Lisa? ¿Cómo estás? Feliz, Mina, de poder participar de esta mesa tan linda, con gente tan talentosa, tan querida, a quienes no veía hace mucho tiempo. Y bueno, gracias por la invitación, de verdad. Gracias. Y Hugo Cataldo, que en realidad es director de la película La Chiperita, pero es mucho más que director de la película, digamos, hizo tantas cosas y nos va a contar. Yo, por ejemplo, amo las Frida, porque realmente tenemos que hablar. Lástima que no pusiste imágenes, porque te juro cómo me gustan tus Frida. ¿Te acuerdas que yo tenía que ir a comprar? Claro, Y claro después que ibas a me viajar, acuerdo. después yo Sí, no me fui, viajé. y después ya... Sí, después no hablamos más. Sí. ¿Y seguís teniendo la Frida? Hago siempre. Ahora paré. Ahora paré claro. porque estoy con la promoción de la película. Pero sí, voy a hacer cosas que tienen que ver con artes plásticas también. Estamos con el tema de la Bienal, la Contrabienal. Claro. O sea que tengo se que está hablando de cultura, es bueno. Tenemos que, después de la Bienal, entonces te visito, ¿verdad? Sí. Porque por supuesto. realmente, qué lindo. Ustedes conocen, tienen que Yo entrar. no. Yo les digo a la gente que entren. Yo vía Facebook. Yo ahí nomás tengo, o sea... En Facebook ponemos Hugo Cataldo y en imágenes era que salía ya sí, la Frida, ¿verdad? hay varios álbumes. Exacto. Y ahí uno de dentro de ellos, uno, sí, te es juro que sobre tienen la que pintura. tener uno de los cuadros de Frida Kahlo porque es lo máximo. Y que también hay láminas, todo eso me contaste, porque Sí. realmente yo estoy más entusiasmada pues, con su Frida Kahlo, que yo amo Que esa con la Frida. película, ¿qué pasó? Sí, Las lo que dos pasa- cosas son diferentes. Sí, son diferentes, aparte Sí. por eso, él es multifacético. Bueno, con nosotros se encuentra realmente cuando me enteré que estaba acá, ya no, tenemos que invitarle, por favor, Arturo Fleitas, actor, director, un luchador,
un ser humano maravilloso, bueno, y mucho más. ¿Cómo está usted, señor? Muy bien, muy contento de estar en el Paraguay y más contento de estar acá contigo, fue una sorpresa. Sí, Que- viste, pero fuiste muy ingrato. Yo pensé que, lo pedía que está, jamás se te ocurrió, por ejemplo, ir a visitarme. Antes te ibas a la radio a visitarnos. Estás demasiado ocupada, Mina, siempre. ¡Qué mentiroso Sí. que es! ¡Qué mentiroso! Yo Sos voy un maullo ahí pachuto. frente a la radio. No, te debía cobrar eso que jamás te fuiste. Estuviste este año y no te fuiste a visitarme. Bueno, y esta mañana estuvimos ya juntos, porque obviamente ya se viene la Teletón espectacular y está con nosotros Andrés Silva, que él es, iba a decir, actor y director de teatro, más o menos, ¿viste? Porque se me pregunta ya todo, ¿verdad? hay que ser. Director de la Fundación Teletón. ¿Qué tal? Gracias por venir Bien, también muy contento aquí de a estar acá. Mina a la Carta, de verdad. Muy contento. Bueno, ¿te pueden servir? Sí. Porque recién en Huele el segundo rico. bloque así te doy tiempo de alimentarte. Ok. Hoy ves, Junta- podés comer esto, pues un pescadito, no sé si te permiten el arroz, porque impresionante como Lisa Bogado adelgazó. ¿Ustedes se dieron cuenta de lo preciosa que está? O sea, hace rato, pero digo, qué bárbaro. Me Bueno, siento más saludable, digamos. Sí, maravilla. Pero antes de justamente cuando hablé de comer, me acordé que tengo que presentar quién nos hizo la comida hoy. Pero antes voy a Tinola Borbón, que saben ustedes que me viste todas las noches, los días, las madrugadas, todo. Tinola Borbón forever. Ya saben que si quieren consultar con Tinola Borbón, pueden hacerlo al 52 50 60 y en el Facebook Tinola Borbón SA. Bueno, y Joseph, que las chicas de Joseph me maquillan, me miman, me cuidan fabulosamente bien, realmente el imperio de la belleza. Contactos en Casa Central, en la avenida Fernando Lamora, ahí al costado de la terminal de ómnibus. Ya sabes que tenés un Joseph prácticamente en cada esquina. Impresionante cómo creció Joseph. Bueno, y Revlon, que nos acompaña siempre, la definición que tus labios necesitan con la colección Ultra HD, desde los colores más discretos hasta los más intensos. Revlon Ultra HD Lipstick tiene una fuerza impresionante y una fórmula maravillosa. Disponible en 20 tonos de alta definición. Encontrá tu favorito en las tiendas Vendôme y distribuidoras autorizados de Galerías Guaraní. Y el menú de esta noche que ya están disfrutando, ¿viste lo rico que está? Delicioso. Una delicia. El menú de esta noche fue preparado por el restaurante Il Bambú, que es surubí con salsa Roquefort, con arroz azafranado. Está Exquisito, delicioso. Y de postre vamos a tener el dulce de mamón más rico que ustedes van a comer en su vida, sí. Il Bambú Pizzería Restaurant queda sobre Mariscal López, esquina Méndez Benítez. Esto es a 2 cuadras de la Municipalidad de Asunción, muy fácil, sobre Mariscal López. El teléfono para el delivery de las pizzas, por ejemplo, o pedir mesa, 508-266, ahí está en pantalla. Bueno, a ver, no sé por quién empezamos, pero hay tanto que hablar con ustedes. Y lo que no le pregunto también cuéntenme, ¿sí? Porque de repente a esta altura de la noche ya el cerebro medio que... bueno, antes quería desearle mis pésames o nuestros pésames, porque muchos de los que están aquí le conocían a Apuril, increíble, Omar Apuril se nos fue. Gente tan conocida, ¿verdad? El caso de Jorge Garbet, un gran amigo, una persona maravillosa. Hoy también Omar Apuril, que por cierto era muy amigo de Jorge Garbet también, y falleció de la misma causa, un infarto, y se fue Omar Apuril. Y así es que, bueno, lamentamos su partida y le deseamos fuerza a sus familiares y a sus seres queridos. Bueno, a ver, ¿usted por qué está acá, Arturo? Cuéntenos, por favor. Primero que estuvo ya este año, había sido, no se fue a visitarnos, pero está bien, está bien, está bien. Me voy a olvidar porque lo quiero mucho, lo respeto sobre todo también. Contanos, a ver, ¿por qué estás en Paraguay? Porque estabas en Uruguay, obviamente, viviendo. Estás en Uruguay viviendo, ¿verdad? Sigo viviendo en Uruguay y voy a seguir en Uruguay, pero Sí. vine acá porque ocurre esto, que yo me estoy retirando del teatro. Ajá. Me estoy retirando, entonces quise que esta retirada fuera en Paraguay y coincidieron que tanto José Luis Ardizone quería hacer la última sesión de Freud y Margarita Irún quería hacer Voces de Amor y Lucha. Entonces me retiro con estas 2 obras cada algún tiempo. Pero
ahora este estreno que se va a producir el sábado es Este sábado el este estreno. sábado sí es efectivamente mi último estreno de teatro. Entonces quise que esta Pero tu retirada... último estreno acá, en Uruguay, donde sea. En todo, en todo. ¿Por qué te retirás? Me retiro del teatro. Para preservarme y no terminar también reventando así, porque llega a determinada edad que el corazón empieza a dar señales y entonces el trabajo de la dirección de teatro, y mira, Hugo que quiere dirigir teatro, el trabajo de la dirección de teatro es muy intenso y uno no sabe todo lo que uno pone en eso. Creo que todos los trabajos son así y bueno, los médicos insisten, yo estoy de acuerdo con ellos, entonces me retiro del teatro porque quiero llegar vivo a mi muerte. Me gusta, qué buena frase esa. Muy buena. Quiero llegar vivo a mi muerte. No es mía, es de no sé quién, Sí, que ya pero se, muy usó, buena. ya se usó varias veces y sí. Quiero Entonces llegar es eso. Y pero cumplo mis ¿qué te sueños. dijeron los médicos que tenés algún tipo de problema o no? O sea, te dijeron, che, No, tipo de problemas. He terminado ensayos en emergencias. Entonces digo, bueno, está, vamos a dejar. ¿Y que el corazón también? El corazón. El corazón. Ya hice mucho, ya hice mucho más de lo que esperaba. Y entonces es momento de retirarse, de disfrutar de mi ¿Cuántos años tenés, familia. Arturo? 74, estoy por cumplir Lo que pasa es que es 75. increíble. Sí, no se nota, no. Te juro que vos sabés que yo desde que le conozco a él, Sí. de verdad, no es por nada. Nada no cambió, por lo menos físicamente. Así somos los Yo lo silios. entiendo, Esta es la Sí, ventaja yo de te ser que entiendo. bola tanto, ¿verdad? De verdad te entiendo, porque Sí, sí. de repente vivimos tan desenfrenadamente en un corre-corre, en una velocidad que ¿para qué? O sea, ¿a dónde lo que corremos tanto? Así venía yo hace 4 años, ¿verdad? Y de repente vos te das cuenta que cuando la vida te muestra una barrera, es como que vos empezás a repensar un montón de cosas. Y hay tantas cosas hermosas en esta vida para disfrutar que muchas veces en el día a día de estar permanentemente acelerado no nos damos cuenta. Vos sabés que yo de eso ya me di cuenta hace rato, en serio. Vos sabés que Sí, he rechazado en serio muchos trabajos, ¿verdad? Que iban a ser muy fructíferos económicamente y también, digamos, para profesionalmente, pero eran trabajos diarios, a la mañana temprano, aparte. Y dije, ¿y cuándo voy a vivir, verdad? Claro. Sobre todo ahora que tengo 2 nietas Muy pequeñas. bien. Sí. Entonces rechacé 2 trabajos muy importantes, sinceramente. Dije, no, es suficiente. ¿Para qué uno necesita más? Lo que uno necesita es vivir cada vez mejor, Y aparte, ¿verdad? Nina, te voy a decir una cosa. En mi caso particular, que me tocó vivir temporadas de mi vida fuera del Paraguay, yo me doy cuenta que afuera se tiene mejor calidad de vida que acá. Acá es como que todo el día estamos corriendo, como que no te alcanza el tiempo. Ay, vos sabés, sin embargo, yo creo que la calidad de vida acá en el Paraguay es No, mejor no sé que si en porque todas yo partes del trabajo mundo. más acá o Pero, qué, ¿verdad? por eso, pero ¿en qué otro lugar existe? No sé, depende a qué parte del mundo en realidad te referís, pero o sea que al revés, o sea que yo digo que disfrutemos porque nuestro país justamente lo que nos da, para mí es una calidad de vida diferente, porque todavía las cosas son a escala humana. Sí, eso sí es Y la cierto. escala humana es lo que da En calidad estos de días, vida. por ¿no? Porque ejemplo. Nueva York, San Paulo, no sé cómo Sí. explicar. Es otro, no le conocí ni a tu vecino. Acá, Sí. vamos a hacer, pero, ay, ¿qué estás haciendo? Vámonos a comer un asadito. Vámonos a encontrarnos a merendar juntas. ¿Entendés? Entonces, Sí. y la calidad de vida, para mí por lo menos, tiene que ver con eso. Sí, es cierto. con las relaciones humanas. Sí. Y acá, en ese sentido, Todavía. todavía existen. ¿Verdad? Todavía. existen. Así que yo en ese sentido reivindico. Cada vez menos, a pero nuestro todavía país. existe. Sí, sí, claro. En Porque- relación a otras capitales, te digo, ya tenemos vida de capital, porque tenemos todo lo que tiene que tener una capital prácticamente, pero todavía a escala humana, ¿verdad? Que es lo Así que... es. Bueno, a ver, Hugo, contame lo de la chiperita y después obviamente vamos a seguir insistiendo con lo otro, pero lo de la chiperita fue todo un suceso, o sea, vos esperabas, digamos, que tenga tan buena crítica y todo eso, porque hay películas que tuvieron mayor costo y todo eso y no tuvieron, digamos, no sé si la suerte o qué, pero lastimosamente tengo que decirte, estoy haciendo el programa sin haber ido a ver La Chiperita y las últimas películas, la verdad que no fui al cine últimamente. Pero, a ver, ¿te esperabas esto, No, Hugo? parece el cliché, ¿verdad? De Sí. decir justamente eso, pero no me esperaba. Porque suelen ser medio malos con la crítica, digamos. Sin embargo, contigo fueron realmente... Es muy raro, no solamente la crítica, porque El para sentir mí de la uno gente. uno no trabaja para Los la críticos. aceptación
del trabajo, sino que trabaja desde un lado, vamos a decir, honesto y sincero con Sí. uno mismo, primero. Y a partir de ahí, si alguien se conecta, es genial, pero siempre dentro Ahí de están una las imágenes que empatía. estamos viendo, ¿sí? Sí, Ajá. tratando de mirar desde uno el tema que está tratando, ¿verdad? Y en Sí. este caso era un desafío por el lado de hacer algo tierno, mostrar un lado inocente de nosotros, de los paraguayos, mío particular también, ¿verdad? A la hora Sí. de contar el tema. Entonces, no, la verdad que no. ¿Cuánta gente, sabes me más o menos esperaba. cuánta gente vio Nosotros la en realidad, película? sí, más o menos, estamos por los casi 4.000, que es Ajá. menos, por ejemplo, de lo que hicieron otras películas, pero para nosotros es mucho. Nosotros hicimos la película con medios muy limitados, entonces Sí. yo me concentré mucho justamente en lo que no tenía para tratar de que eso se vuelva mi fuerza, ¿verdad? Claro. Y en este caso el tema mismo sale también por cómo contar algo simple, ¿verdad? Y mira, me pusieron una chiperita. ¿Viste? Justo te iba a decir, mira lo que son estos. Es genial. Estos porta... A ver, puede ser, mira, y justo le tocó una chiperita, mira, ahí está. Chin, chin. Estos son realmente divinos de Yeusa. Hermoso. Ahí está. Y nada, era también reivindicar el idioma, reivindicar el guaraní, reivindicar a través del guaraní la identidad nuestra y el trabajo como fuente de dignificante de la vida, ¿verdad? ¿Y cuántos Ella es años una tenés historia de vos, Hugo? autosuperación, ¿verdad? ¿Cuántos años tenés vos? 36. 36 años. Sí. ¿Ya habías hecho...? Hice algunos experimentos y algunas cosas previas, Sí. pero esta es la primera vez que trabajé una historia clásica con el principio, nudo, desenlace, donde estaba tratando de hacer algo simple y dentro de esa simpleza tratar de contar con emoción, ¿verdad? Y eso es lo lindo, al margen de la crítica que puede ser buena, puede ser mala. Es la primera vez, yo no sé si me va a volver a pasar, de entrar a todas las funciones y todas las funciones que haya reacción Sí. de la gente a lo que vos escribiste. Todo acá yo creo que se pueden relacionar con eso. Y no es normal para uno que sea así, salir y que la gente aplauda y que no sepan que vos estás en la sala. Claro, maravilloso. No vieron tanta gente, o sea, no estamos hablando de taquilla, entre comillas, como dirían de otras pelis, pero sí estamos hablando de una conexión dentro de la sala que fue muy linda de presenciar. Y digo fue porque no sabemos si mañana, hoy es jueves, mañana... Hoy es miércoles. Miércoles, perdón. Si el jueves nosotros vamos a pasar, porque la taquilla, o sea, la cartelera termina jueves y empieza de nuevo viernes. Ah. Y si nosotros no metemos gente, nos van sacando salas. Ah, entiendo. Y yo creo que, bueno, hay estrenos nuevos americanos que obviamente compiten Sí. igual que nosotros por la sala. Claro, Entonces, yo creo que llegamos hasta esta semana y que a partir del viernes ya no estamos, pero la peli tiene otro recorrido. Vamos a hacer cine móvil el año que viene. Ah, eso que importante. Podemos hacer funciones especiales con gente a partir de llenar sala 90, es lo mínimo, ¿verdad? Sí. Y también tenemos el recorrido internacional que va a empezar también ahora. Sí, Vamos a empezar a buenísimo. mandar afuera. Qué bueno. Maravilla. Bueno, y este fin de semana... Quiero decir que él parece mucho más viejo que yo, ¿verdad? Pero éramos la misma promoción. Cierto. casi por Cierto. teléfono, no hay diferencia. Cierto. ¿En Siempre serio fue son? talentoso, Sí. en serio. Yo sé que parece más viejo que yo, pero... ¡Ay, qué bárbaro! Este Sí, no, y Andrés. siempre fue muy talentoso. Siempre Sí. admiramos en el colegio su capacidad ¿verdad? De crear, de transmitir en las Olimpiadas, en Impresionante. todo. Así ¿no? hacíamos las Olimpiadas. Así mismo. Bueno, ¿y qué tenemos este fin de semana ya? Y Se tenemos viene. una gran Teletón, Sí, la que octava empieza- de esta nueva época, aunque Teletón lleva ya muchos años ¿La en octava Paraguay. ya es de esta nueva época? Esta ya es la octava, sí, increíble. ¿eh? Qué Arrancamos en el cosa. 2008, en noviembre del 2008, Ya. con mucha incertidumbre y cada Teletón, bueno, es un desafío Espera, nuevo. y entre el anterior Teletón, digamos, y esta versión nueva, digamos, administración nueva, gestión nueva, quedó ahí un... Vos sabés que nadie sabe con mucha precisión. Ah. Yo creo que se llegó a hacer hasta el 2005, 2006, por ahí, algo, pero se hacía Nadie algo más sabe. chico. Pero se hacía algo más chico, creo que en un solo canal, por pocas horas. Pero las últimas grandes teletones, las que nos acordamos, a ver, se habrán hecho hasta principios de la década del 90. Ah, Después como que no se hizo, ¿verdad? No sé mucho en realidad de la historia, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero bueno, desde que nosotros asumimos,
Sí, esta va a ser la 8ª Teletón. Gran Bueno, desafío. están preparadísimos, obviamente. Uno ¿Y nunca qué? está del todo preparado, realmente Ajá, es, sí, siempre. es como una Crean. elección, ¿verdad? Es como Ajá, una elección. claro. La Teletón, bueno, todos los años, digamos, se somete a una elección de la gente y en vez de hablando votar de- la gente dona, ¿verdad? Y hablando de elección, en realidad, lo adelantan por las elecciones. Así es, ¿verdad? adelantamos unos días por las elecciones, solemos hacer los primeros días de noviembre. De noviembre, Por sí. primera vez vamos a hacer a mediados del mes, entonces hay un poco de preocupación también porque no sabemos con cuánta plata está la gente en el bolsillo. Sí. Entonces es un desafío grande, pero venimos trabajando intensamente para motivar a la ciudadanía. Bueno, guarden por favor sus moneditas o algo de plata para este viernes y sábado. Este viernes y sábado Sí. vamos a hacer también un homenaje a la televisión paraguaya por los 50 años. Vamos a tener mucho contenido interesante y atractivo para que la gente pueda engancharse a la televisión y a todas las plataformas, porque hoy Teletón no se vive en la tele nomás. Sí. Tenemos la Radiotón, tenemos la Teletón Digital, así que tratando de innovar también. Bueno, y el recital, Sí, bueno, ¿cuándo es? antes del recital voy a estar en Teletón en la apertura. Ah, vas a estar, Sí, qué bueno. una canción preciosa, de paso ya adelanto eso, una canción muy bonita, inédita, Sí. hecha por José Gaona, muy linda, que va a ser la apertura. Ujú. Y después el martes que estoy con Aires Nuevos, que es una propuesta junto a Pedro Martínez y su trío, Pedro Martínez Trío, es traer la música popular, tradicional, con un sonido más contemporáneo. Pedro Martínez es un músico paraguayo que estudió en Tatuí, en San Pablo, ¿verdad? Tiene Sí. mucho conocimiento de música, él es el que está en el medio. Sí. Ahí estamos pasando algunas fotos de lo que fue la sesión de fotos, muy, muy simpática, por cierto. Bueno, y él le había comentado a Ana Scapini que quería hacer algo conmigo, Ajá. que cuando era muy joven él escuchaba mis canciones y le gustaba mucho mi trabajo. Entonces, mira, porque qué coincidencia, justamente estuve con Lisa en estos días hablando de un proyecto, entonces nos invitó a tomar un café y ahí vinimos a conversar y a un poco hacer un choque de ideas y creo que salió una fusión bastante linda porque yo desde mis casi 35 años que estoy caminando dentro de la música, sumado al teatro y la danza Sí. y todo eso que Arturo me conoce, creo que también es un poco obligación nuestra de los que ya caminamos un poquito más, darle nuestra experiencia y por sobre todo abrirle nuestros brazos a la creatividad de la gente joven de hoy día. Por lo menos es mi manera de Ahora, pensar. impresionante la cantidad de materiales que tenés grabados ya, Lisa. ¿Te acuerdas verdad que fuiste que a la radio? sí. Yo no podía creer, o sea, me parece que ni vos, ahí cuando no uno ve tanto. todo, ¿verdad? La compilación de lo que Sí, uno sí, hizo en la sí. vida. La verdad es que... ¿Cuántos materiales era que tenía esa vez? No me acuerdo. Muchísimo, eran como 10, 12. No, por ahí, más o menos, o más. más no sé. de 10, 12. Bueno, yo empecé primero, yo soy de la época del vinilo. Mira Mis 3 primeros discos salieron en formato de vinilo, en el año 81, 82, 83, fueron los 3. Después viajé, me fui a vivir afuera, después volví y ahí vino el formato del cassette, digamos todo el cassette. Después Sí. al toque ya salió el CD. Ahí, y ahora ya el CD va tendiendo Claro, a desaparecer sí, y sí, vamos sí. ya a las plataformas, ¿no? Las iTunes y qué sé yo, todas estas plataformas digitales que están ahí espectaculares como para que la gente, yo también estoy trabajando en eso ahora, en esta segunda oportunidad que me da la vida y en este pellizco que me da en este momento la vida. Así que Muy el bien. martes 20, ahí estamos, espectacular, bastante. ¿Martes 20 dónde? Teatro Municipal Ignacio Apane, 21 horas puntualmente la cita. A vos que me estás viendo, te digo, por favor, no te lo pierdas porque va a estar muy lindo. Y que vamos a tener un pequeño adelanto. El tema que nos vas a hacer voy es a de... cantar uno de los temas Sí. que voy a cantar esa noche allí, que se llama Sueño Guaraní, que después te voy a contar la historia de la Dale. canción antes de cantarla porque está preciosa y esa es una de las canciones que voy a cantar esa noche. Bueno, ahora sí vamos a una ultra archi brevísima pausa y enseguida volvemos. Que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda, me gusta la gente. Descubrí un momento Tigo Money. Cuando das desde el corazón, la emoción vale doble. Por eso, el 16 y 17 de octubre, hacé tu donación a Teletón desde tu billetera Tigo Money y nosotros la duplicaremos. Prepárate para donar activando tu billetera y cargando dinero sin costo en cualquier punto Tigo Money. Con Tigo Money, hacelo fácil. Porque en Tigo, el centro sos vos.
Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stay Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o big-bag. Primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. Yo me cambié a un super espuma porque descubrí que lo que hace la diferencia en un somier es la espuma. Gracias a la tecnología de capas de confort, los colchones Super Espuma utilizan diferentes espumas progresivas que se adaptan al cuerpo para aliviar los puntos de presión. Así doy menos vueltas en la cama y aprovecho mejor mis horas de descanso. ¿Y vos, qué estás esperando? Hacé como yo, cámbiate a un Super Espuma y viví más despierto. Para mí todo fue muy nuevo porque era un deporte que yo no conocía, no sabía que había deportes para personas con discapacidad. A él el deporte le cambió la vida, él se libera jugando. Están habilitando nuevos deportes. Gracias a la ayuda que nos brinda Teletón van a poder surgir más jugadores así como yo y como los Yacarruedas. La verdad que es muy emocionante saber que hay gente detrás que nos está apoyando y necesitamos de todos para lograr una sociedad inclusiva. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Pedí tu cabal. Y hasta el 24 de diciembre gana un automóvil Suzuki 0 kilómetro, un viaje a Florianópolis y otro a Buenos Aires por 7 días vía aérea para 2 personas. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Bueno, Barcos y Rodados, ya sabes, presenta su nueva nafta Full 92 aditivada, formulada con aditivos, obviamente, multifunción que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejora el desempeño y a la vez prolonga la vida útil del motor, ayudando a mantener limpias las válvulas, que famoso siempre son el problema, las válvulas de combustible, mejorando, por lo tanto, con cada carga. Carga Full 92 aditivada y renova tu auto desde el tanque. La nueva generación de naftas de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Bueno, a ver, Lisa, que ya nos preparadísima ahí, contanos qué tema nos vas a hacer. Sí, voy a cantar una canción que se llama Sueño Guaraní, que pertenece a 2 compositores brasileños llamados Almir Sater y Pablo Simões. Y hablan desde la perspectiva de 2 brasileros que dicen que si no fuera por la guerra de la Triple Alianza, ellos serían paraguayos. Ajá. La canción está muy fuerte, así que les voy a pedir que le pongan mucha atención porque la letra es muy, pero muy rica, en un mensaje donde nos tienen que llegar a nosotros y entender que tenemos que valorar más nuestra cultura, valorarnos más entre nosotros como paraguayos. Y dice así. Mato Grosso encierra en su propia tierra un sueño guaraní. Por campos y sierras la historia entierra solo una raíz que aflora en mi emoción y deja una cicatriz. En mi canción decir lo que no se dice. Mato Grosso espera y olvidar quisiera ruidos de fusil. Sin
Sin la triste guerra, quién sabe hoy sería el otro país. Amante de tradición que desde niña aprendí y con pasión sabiendo morir feliz. Ciego el corazón que calla, aquella voz primera que de dentro sale y a veces me deja así al descubrir que nací en la frontera donde Brasil fue Paraguay. Y a veces me deja así al descubrir que nací en la frontera donde Brasil fue Paraguay. Corazón que calla, aquella voz primera que de dentro sale y a veces me deja así al descubrir que nací en la frontera donde Brasil fue Paraguay. Por favor, muy bien, qué bueno. Gracias. Cuidado de pasitos al fondo. Sí. Ay, terror, tengo que poner el antideslizante. Qué bárbaro, qué tema más lindo. Hermoso, ¿verdad? Está muy lindo. Espectacular. Bueno, Se hace reiteremos, todo pini. impresionante, pero impresionante. Y qué voz la de Sí. Elisa, ¿eh? Qué Sí. bárbaro. ¿eh? Gracias. Bueno, Gracias. Bueno. es un regalo. ¿Viste? Sí. ¿Viste? Que tenemos regalo acá, pero increíble. Lisa, contame, esto, reitera, por favor. Esto es, el martes que viene, El martes Teatro que Municipal. viene, martes 20 de octubre, Teatro Municipal Ignacio Apane, 21 horas puntualmente. Las entradas están a la venta en boletería a precios muy accesibles, 50.000, 35.000 y 25.000. Y les cuento, mi público maravilloso y también el de Pedro Martínez Trillo, que nosotros no tenemos sponsor, así que ustedes son nuestros sponsors, los que van a ir a pagar su entrada para ver nuestro trabajo que lo estamos preparando con todo el amor del mundo. Vale la pena, vale la pena. Sí es. Bueno, Voces de Amor y Lucha. A ver, ¿cuándo estrenamos la obra? Más o menos hacer una reseña de lo que de qué trata la obra y sobre todo tenés realmente a tres magníficas actrices. Leonas. Leonas. Sí. Leonas. A ver, contame. Bueno, Voces de Amor y Lucha es una cabalgata sí. por grandes escenas femeninas de la dramaturgia universal desde hace 2500 años, hasta hoy. Aristófanes, García Lorca, Buenaventura, de acá González del Valle, Alley Mora. En fin, es eso, que junta todo eso y hacemos un teatro clásico que se hace poco en Paraguay. Sí. Hacemos escenas de teatro clásico con estas tres grandes actrices. Margarita Irún, Alicia Guerra y Ana Ivanova. No está en esta ocasión Lourdes García, que fue la que armó todo esto, ella es la responsable de todo esto, pero cuando tocó ensayar, Lourdes estaba en tantos
en tantos compromisos que no pudo ser parte de Ahí están esto. las imágenes, sí, estamos viendo. Entonces vino en lugar Ana Ivanova. Y bueno, lo vamos a hacer en la Alianza Francesa. Sí. Viernes. Ay, qué lindo que es el local de la Alianza Francesa. Hermoso. Es Tú sabes que me hermosísimo. encanta ese teatro. Es hermosísimo y el espacio Sí, teatral es exacto. también es amplio. Sí, me Es encanta esa realmente sala. muy lindo. Sinceramente me encanta. ¿Esto es cuándo me decís? Se estrena el 17, el sábado 17 estrenamos. ¿Cuándo y es va- sábado 18? Yo estoy Ahora. desfasada. Ahora, ¿Este ahora, sábado? Este sábado, ahora. ya estamos ahí. Sí, sí. Ya estamos Y ahí. el jueves hay otra... Jueves y viernes hay Ajá. preestrenos. Pero ya estamos con las contracciones del parto. ¡Qué maravilla! Ya Bueno, o sea se que viene. Este sábado, 17 de octubre, 21 horas, en la Sala Molière de la Alianza Francesa. Estoy viendo también acá que está vestuario Ricardo Migliorisi. Ah, sí. Está también Augusto Toranzo. O sea, realmente qué maravilla. Está toda esa gente. ¿no? Maristita Irú. Ricardo ha hecho una creación como siempre. Tessy Vasconcelos. Lisa ha sido Ricardo vestida por Migliorisi, Ricardo sí. Migliorisi. Hace muchos años, cuando él estuvo cerca en una obra teatral, que nos estábamos acordando justamente antes de empezar el programa. Sí. Bueno, a ver, y la obra está, digamos, en cartelera ¿cuánto tiempo? 2 semanas va a estar, porque el objetivo es sacarla, llevarla. Está hecha sin escenografía. La única escenografía que tiene es una alfombra. Y nada más para poder ser llevada a cualquier lugar y ser presentada en cualquier parte. Qué bueno. Bueno, ¿y qué días van a estar? ¿Jueves, viernes, sábado, Jueves, domingo? viernes y sábado. No, viernes, sábado y domingo. Jueves no. Ah, los jueves no. No, los Viernes, jueves no. Viernes, sábado o sea, y domingo. empieza este sábado y domingo. Exacto. Luego, Y luego sí, otra semana más. Ajá. Y luego ya a volar. dirá quien tenga que decir. Sí, a volar, Claro. para todos lados. sí. Qué bueno esto de llevar al interior, sinceramente. Es fundamental porque la gente está ávida en el interior, Sí. sinceramente. Y tiene muy buena recepción siempre todo Totalmente. lo que Además, se lleva. además llevar estos textos, yo le decía a Hugo hace un rato, es teatro clásico interpretado de la manera clásica, o por lo menos como hacemos clásicos en el Río de la Plata, que tiene muchísima tradición de teatro clásico, tanto Montevideo como Buenos Aires. Entonces, así lo hacemos con estas grandes actrices. A Margarita no hay que decirle nada porque ella es tragedia. impresionante. Margarita Genial. es una furia de la tragedia. Alicia Guerra tiene esa sensibilidad que le conocen, que es como el canto de ella. Sí, Tal ¿viste? cual. Sí, Sensible. sí. Y bueno, y Ana Ivanova, que es la más joven de todas, que tiene una fuerza enorme. Vigílenla a esta señora, Ana Ivanova, porque se va a hablar mucho de ella. Ah, muy bien, o sea que tenemos la oportunidad entonces este fin de semana y el próximo como mínimo, después vemos. Tengo que ir a una ultra archiverísima pausa y enseguida volvemos con esta mesaza. Que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te... El auto que manejas depende mucho del combustible que le cargas. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta, Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Y ayudan a mantener limpios el filtro de combustible y las válvulas, para que cuando arranques sientas que estás conduciendo un auto de verdad. Renova tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Tengo el dinero que quiero y lo empiezo a pagar a los 60 días. Solicitando tu préstamo del Banco Continental podés tener lo que siempre quisiste, comprar lo que soñabas y empezar a pagar a los 60 días. Tasas preferenciales y hasta en 36 cuotas. Ya no esperes más. Visita nuestras sucursales o llama al 419-3000 y solicita tu préstamo. Banco Continental. Responde. Una sensación de descanso. Se siente esa buena atención. Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro. Es una experiencia que siempre disfrutamos. Vengo con mi hija y bueno, pasamos horas de diversión. Mamá me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas. Ellas confían en Joseph.
Descubrí un momento Tigo Money. Cuando das desde el corazón, la emoción vale doble. Por eso, el 16 y 17 de octubre, hace tu donación a Teletón desde tu billetera Tigo Money y nosotros la duplicaremos. Prepárate para donar activando tu billetera y cargando dinero sin costo en cualquier punto Tigo Money. Con Tigo Money, hacelo fácil. Porque en Tigo, el centro sos vos. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Yo me cambié a un super espuma porque descubrí que lo que hace la diferencia en un somier es la espuma. Los colchones super espuma están fabricados con resortes de acero templado súper duraderos y múltiples capas de espuma que combinadas brindan el soporte y confort ideal para mi cuerpo. ¿Y vos qué estás esperando? Hacé como yo, cambiate a un super espuma y viví más despierto. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Pedí tu cabal. Y hasta el 24 de diciembre gana un automóvil Suzuki 0 kilómetro, un viaje a Florianópolis y otro a Buenos Aires por 7 días vía aérea para 2 personas. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Y después también. Bueno, atención, atención. Cuando das desde el corazón, la emoción vale doble. Ya sabes, el 16 y 17 de octubre, hace tu donación a Teletón desde tu billetera Tigo Money, marcando asterisco 555 numeral y Tigo la duplica, la donación. Así que si la haces vía la billetera de Tigo Money, ellos duplican lo que vos das. Prepárate para donar activando tu billetera y cargando dinero sin costo en cualquier punto Tigo Money. Con Tigo Money, ya sabes, podés hacerlo todo más fácil. ¿Puedo decir algo en referencia a eso, Mina? Sí. Yo quiero un poco llamar a la conciencia de la gente. Yo estoy leyendo en las redes sociales que hay gente que de repente tira mucha mala onda hacia Teletón. Y creo que muchas veces nos formamos ideas muy equivocadas. Yo estuve en Teletón México, donde nos atendieron muy bien, ¿verdad? Y sé que la Teletón de Paraguay está trabajando de la misma manera que trabaja la gente en México. Entonces, puedo asegurar por lo menos de que hasta donde sé, y el día que yo sepa que eso es diferente, me voy a encargar de decirlo porque soy una persona que no se calla, pero hasta donde sé, el dinero se está administrando bien, que es lo que de repente tenemos miedo nosotros los paraguayos, por tantas cosas que ya pasamos, ¿verdad? Entonces, por eso yo nunca le digo no a Teletón. Por más de que realmente mi hijo tuvo un accidente y él estuvo con su rehabilitación en otro centro que es un hermano de ustedes, ¿verdad? La par de ustedes, que es Serenif. Pero sí siempre estoy de cerca con Teletón, porque creo que después de... O sea, hay una edad límite que sabemos que es 18 años, pero después están los otros centros donde la gente puede seguir su rehabilitación, que es un camino largo, es un camino que tiene que estar teniendo una alfombra de mucho amor y que necesita de gente que tenga de verdad ese amor que queme de fuego el corazón, que tiene que ser un amor de darse al otro. Aparte, yo creo que conocemos el testimonio. Primero que Teletón efectivamente se televisa por todos los canales, ¿verdad? Ahora las radios. O sea, tienen un sitio donde uno puede conocer hasta el último peso que se recauda, a dónde fue y después ver lo que hicieron, ¿verdad? Sí. Entonces yo digo, o sea, ¿qué más necesitamos para tener confianza? O sea, yo tampoco estoy de acuerdo de verdad. Primero que no creo que no es mucha gente, porque mucha gente es la que colabora con Teletón. Eso es mucha gente. Es poca la gente, ¿verdad?, que efectivamente critica Teletón, ¿verdad? Y digo,
hay que ser mala onda, sinceramente, porque si vos ves todo lo que ellos hacen y a cuánta gente ayudan, ¿verdad? Y ves los testimonios de que eso no hubiera sido posible sin el aporte de toda la gente, ¿verdad? Y donde vos ves que se rinde cuenta con transparencia, ¿verdad? Entonces digo, bueno, si vamos a sospechar de todo, eso es paralizante, ¿verdad? Sí, es decir, no vamos no a nada caminar. sirve, todo es una mierda, ¿verdad? Sí. No, o sea, vamos a tener elementos sólidos, y si como vos decís, existen esos elementos sólidos, vamos a denunciar. Pero Claro, no vamos y a decir denunciar con pruebas, por sobre pruebas, todo, porque porque si no, muy fácil es esconderse detrás de una Claro, computadora y si no empezar es a tirotear a través de las sí, redes claro, sociales. Si no, ¿no? simplemente desprestigiar una tarea de mucha gente, ¿verdad? Totalmente. Así es. Según todos los estudios que tenemos, el 83% de la gente tiene muchísima confianza en Teletón, y hay un porcentaje como en todo, ¿verdad? Imposible, y sobre todo unanimidad, sí. en este contexto, nuestra historia, tanto... Que se sospecha de todo. Así es, sí, pero justamente por eso, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos con mucho esfuerzo y mucho trabajo, honrar la confianza de la gente con resultados concretos, y no es puro bla bla, digamos, puro discurso. Estos 3 centros que tenemos, que hicimos en este tiempo, este 4.º centro que estamos empezando a construir en la ciudad de Mingaguazú, para toda la gente de Alto Paraná, son testimonios de esto, ¿verdad? Y lo importante que es seguir acompañando, porque Teletón finalmente no es ni de Andrés Silva, ni de Menchi, ni del Consejo Directivo. Teletón es de la gente. Y lo otro que es importante, que no siempre tenemos espacio, o sea, no siempre decimos eso, ¿verdad? Lo que está por detrás, ¿verdad? En Teletón no podemos contratar parientes, por ejemplo. ¿Verdad? Nadie puede contratar a un pariente en Teletón. Los miembros del directorio de Teletón no pueden venderle ningún producto de sus empresas o un servicio. Claro. No tienen salario, ¿verdad? Solamente los profesionales que trabajan en los servicios terapéuticos, ¿verdad? En la parte administrativa. Entonces, esos pequeños detalles que marcan una gran diferencia, que es importante que la gente sepa, ¿verdad? Porque si hay algo con lo que no se puede jugar es la confianza de la gente. Claro, porque fíjate vos que Teletón se basa, no es Teletón, toda esa gente que Teletón le da un servicio, ¿verdad? Vive exclusivamente todo su tratamiento, ¿verdad? De la solidaridad de todos, ¿verdad? Porque de ahí saca los fondos Teletón, ¿verdad? Y encima, si se pone en riesgo la credibilidad de una campaña como esta, obviamente la gente deja de colaborar, y eso simplemente es casi criminal, porque no es desprestigiar a cualquier organización, es querer desprestigiar a una organización que mantiene, digamos, ¿verdad?, a muchas familias en una calidad de vida diferente, gracias a que sus hijos pudieron ir a hacerse las terapias, y gracias a eso un chico que no caminaba es más autónomo. O sea, realmente Teletón es mucho. Entonces digo, sinceramente, no me parece... Y sobre todo, mira, más del 80% de las familias, el 83% aproximadamente de las familias que van a Teletón viven con menos de un sueldo mínimo al mes. Imagínate. Si juntamos los ingresos de todos los miembros de la familia. Porque ¿qué es lo que pasa? A veces llega la discapacidad de la familia, el papá sale corriendo, se va. Famoso, conozco muchas mamás muchos casos, que se quedan solas, y la mamá tiene que quedarse a cargo del hijo, ¿verdad? Y eso implica un ingreso menos para la familia. Entonces, realmente es dramático, ¿verdad? Y por eso también tenemos que pensar cómo van cambiando las condiciones de nuestro contexto. Esto que estamos viendo en las imágenes, contanos... Esta es la campaña, ¿verdad? Tomamos figuras emblemáticas, lo de Coqui Ruiz. Teletón siempre busca ir conectándose con la gente. Los Yacarruedas, ¿verdad? La Selección Nacional de Rugby en silla de ruedas. Impresionante. Hicimos un recorrido por ellos, con ellos, por 12 ciudades, donde le desafiaron a deportistas sin discapacidad a jugar los Yacarruedas. Los Yacarruedas. Y salieron invictos. Salieron invictos. Y la sorpresa de los jóvenes sin discapacidad, que entraban muy confiados al partido, ¿verdad? Y después terminaban perdiendo por goleadas. Es impresionante la fuerza que tienen, ¿verdad? Porque estás todo... O sea, un desafío, digamos, nuestra mirada, ¿verdad? Que a veces desde ahí es donde más discriminamos y construimos barreras, ¿verdad? Esto parte de lo que del trabajo increíble que hacen los terapeutas de Teletón, porque eso hay que decir, ¿verdad? Gente es súper comprometida, no es fácil acompañar a veces toda esta situación, digamos, ¿verdad? Y más cuando hay tanta necesidad por parte de la familia. Entonces tratamos de hacer todo lo que está a nuestro alcance por cumplir con la gente, ¿verdad? Hasta el momento Teletón Paraguay atiende a personas de 0 a 18 años, nos estamos especializando, tratando de hacer bien nuestro trabajo, tenemos una lista de espera muy importante, pero ojalá con el tiempo podamos seguir creciendo, porque la necesidad es muy grande. Hoy recibimos en nuestros centros a personas de 160 localidades de todo el país. Imagínate. Que tienen que viajar kilómetros y kilómetros a veces vendiendo su chancho, su vaca, ¿verdad? Para poder asistir a Teletón. Así que el esfuerzo tenemos que hacerlo nosotros, poder tener una cobertura nacional. Totalmente de acuerdo. Bueno, así es que a colaborar todos con Teletón, como de hecho lo vienen haciendo desde hace 8 años, así que
mostrando, y una vez más van a mostrar todo lo que hizo Teletón, y cualquier cosa pueden entrar también en la página. Sí, o entrar a los centros de rehabilitación, recibimos mucha gente que nos visita, ¿verdad? Pueden consultar, estamos, ¿verdad? Si hay algo que tenemos información para responder, así que con todo el gusto del mundo, ¿verdad? Y la gente que dona tiene derecho a hacerlo, es importante donar también estando informado, ¿verdad? Claro. Bueno, Hugo, a ver, recién en la pausa mostraban las imágenes de las Frida que vos haces. Aparte del tema de la chiperita y todo eso, pues yo pues estoy enamorada de tu Frida, ¿verdad? Esto está ¿vos seguís vendiendo las Fridas? Yo sigo vendiendo las Fridas, o sea, la Frida es un parte de una... Ahí está, miren lo que de una serie. Sí. Y las series se basan mucho en la repetición y sobre el mismo sujeto, diferentes colores, diferentes símbolos para crear diferentes emociones. Pero ¿Cómo que se llama? No soy Frida, ¿verdad? Sí, tiene que ver con un guiño a Magritte, que es, esto no es una pipa, esto no es una manzana de su obra, y esta no es Frida Kahlo, porque obviamente no es, ¿verdad? Es una interpretación. Sí, pero mira lo que es ese en este caso, parte de una matriz digital, pero eso después se traslada a un lienzo, ¿verdad? Bueno, pero y vendés también el lienzo, o sea, las pinturas, digamos. Sí. Pero también también en formato digital. En formato digital, porque yo vi varias láminas. Exacto, son láminas grandes. Yo imprimo bastante grandes las láminas porque me parece que ahí también está el impacto. Sí, yo vi varias. Y las láminas lo que tienen es que, vamos a decir, si te pones a pensar y sos purista, es lo más cercano al original, entre comillas, que es el archivo, vamos a decir, digital. Pero el proceso es lindo de llevar eso a un formato análogo y que exista tipo con pintura y pigmento y sobre la gente lienzo, ¿verdad? Que quiera, digamos, adquirir una de tus obras, digamos, puede hacerlo, que uno puede entrar en Facebook y poner Hugo Cataldo. Sí, ¿Cómo haces? Yo la verdad que soy muy casero en ese sentido. Me pueden contactar en las redes sociales. Estoy en el Instagram, estoy en el Facebook. ¿Como Hugo Cataldo? Como Hugo Cataldo Barudi, porque somos tres, mi papá, mi tío y yo. Hugo Cataldo Barudi. Sí. Él es sobrino de César Cataldo, ¿sabías vos? Sí, yo le conozco a su mamá. Está en toda la peli. Porque su tío era mi compañero de colegio. César era tu compañero. O sea, que estuve en la casa de sus abuelos, como le digo, cuando él no existía. Todavía ni en el, ya sabes dónde, de su padre, ¿verdad? Yo ya estaba en la casa de sus abuelos, porque estudiábamos a veces ahí, hacíamos asados, miles de cosas. Sí, le reconozco a la familia, sobre todo Barudi, ¿verdad? Los Barudi, claro. Sí. Bueno, tengo que ir a la última pausa y viene el postre, el famoso dulce de mamón, y vamos a compartir el brindis de la sobremesa con los amigos que comparten hoy Mina la Carta. Pausa y volvemos. Que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda, me gusta la gente. Tengo el dinero que quiero y lo empiezo a pagar a los 60 días. Solicitando tu préstamo del Banco Continental podés tener lo que siempre quisiste, comprar lo que soñabas y empezar a pagar a los 60 días. Tasas preferenciales y hasta en 36 cuotas. Ya no esperes más. Visita nuestras sucursales o llama al 419-3000 y solicita tu préstamo. Banco Continental. Responde. Descubrí un momento Tigo Money. Cuando das desde el corazón, la emoción vale doble. Por eso, el 16 y 17 de octubre, haz tu donación a Teletón desde tu billetera Tigo Money y nosotros la duplicaremos. Prepárate para donar activando tu billetera y cargando dinero sin costo en cualquier punto Tigo Money. Con Tigo Money, hacelo fácil. Porque en Tigo, el centro sos vos. El auto que manejas depende mucho del combustible que le cargas. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta, Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Y ayudan a mantener limpios el filtro de combustible y las válvulas, para que cuando arranques, sientas que estás conduciendo un auto de verdad.
Renova tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o big-bag. Primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. Para mí todo fue muy nuevo porque era un deporte que yo no conocía, no sabía que había deportes para personas con discapacidad. A él el deporte le cambió la vida, él se libera jugando. Estaban habilitando nuevos deportes. Gracias a la ayuda que nos brinda Teletón van a poder surgir más jugadores así como yo y como los yacarruedas. La verdad que es muy emocionante saber que hay gente detrás que nos está apoyando y necesitamos de todos para lograr una sociedad inclusiva. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Serial Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Pedí tu cabal. Y hasta el 24 de diciembre gana un automóvil Suzuki 0 kilómetro, un viaje a Florianópolis y otro a Buenos Aires por 7 días vía aérea para 2 personas. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano. Bueno, ya se nos fue el tiempo, llegó la hora del brindis, bueno, y del dulce de mamón delicioso que hace la mamá de Anita, ¿eh? La mamá Casero. Anita González, casero. Como decía un señor, dulce de mamone casero. Casero, dulce de mamón casero. Bueno. Vamos a brindar porque llegó la hora de brindar. Amerita. Y ya aprovechando el brindis, brindemos por cada uno de las obras que tenemos en la mesa, de los espectáculos, etcétera. A ver, empezamos con Lisa. Empezamos conmigo. Bueno, 20 de octubre, otra vez repicando, Sí. 20 de octubre, Teatro Municipal, 21 horas. Aires nuevos con Pedro Martínez Trillo y esta servidora tuya. Salud por vos, por tu vida, por la vida, por la tuya y toda la gente que está acá. Muy bien. Salud. Gracias a Dios por este día. Salud. Señor Cataldo. Bueno, yo le quiero invitar a la gente, seguimos en Salas La Chiperita, es un largometraje, una comedia romántica hablada en guaraní, apta para todo público. Estamos hoy Hablaba y en mañana. guaraní traducido de todas maneras para los que no saben. Todo traducido Guaraní, al español en el sí. subtítulo, pero la película es en guaraní. Guaraní, tepes y nañañe, Sí, Pepe. Sí. totalmente. Y mañana es el último día, así que Mañana es el la último día. oportunidad para verla. Estamos en Asunción todavía y en Encarnación. O sea, si nos quieren ver en Encarnación, también estamos. Los actores ahora mismo están haciendo un tour allá. Yo me uno a ellos ahora, después de... Bueno, así que mañana jueves todos a ver la chiperita. Ya se Salud, para entonces, Salud. por la chiperita. Chin, 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 chin. Señor. Bueno, un brindis por Teletón y sobre Cierto. todo por la gente solidaria de nuestro país, Sí. que permite que proyectos como Teletón y muchos otros sigan adelante. A pesar de las barreras que existen y las dificultades, no hay que perder la esperanza y el ánimo. Así que este viernes y sábado, a estar todos juntos nuevamente. Este es un partido que requiere de 7 millones de jugadores, así que esa meta tenemos que lograrla juntos. Chin, chin por Teletón, Salud por por favor. Teletón. Usted, señor Arturo. Brindo por cada uno de ustedes, los que están en esta mesa, brindo por los que nos acompañan desde sus casas y brindo por todos los compañeros que hacen cultura en el Paraguay, por la gente que hace teatro, por la que hace cine con tanto sacrificio. A todos los compañeros, mi saludo. Salud. Y recordar la obra que se estrena Se estrena. sábado. Tenemos... ¿sí? Se estrena el sábado y Sí. después tenemos 2 semanas, viernes, sábado y domingo. Exacto, y este sábado se estrena en la Alianza Francesa, ¿eh? Así que vayan a comprar sus entradas. ¿Se venden en la Alianza misma Ahí las mismo, entradas? ahí mismo, sí. ¿Eh? Así que a no perderse, estamos de fiesta. ¿eh? Chin, chin, Salud. salud por ustedes. Gracias, Salud. Mina. Gracias, Mina. Salud por para favor, vos gracias. también. Ahora sí, nos despedimos. Hasta el próximo lunes a las 22 aquí por Red Guaraní. Y ya saben, de lunes a viernes nos encontramos siempre de 8:30 a 12 de la mañana por Radio Mir. Chao, chao, chin, chin. Que cuando te habla, te
te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara. Este programa fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Chacoré, Sociedad Anónima, tradición y calidad.